Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una habilidad que de verdad puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que se queda en el camino. La identificación de riesgos. Vamos a ver cómo pasar de esa incertidumbre, de esa sensación de no saber qué puede pasar, a tener una estrategia sólida en nuestras manos. A ver, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué fallan tantos proyectos? A veces tenemos equipos increíbles, las mejores intenciones del mundo, y aún así no llegan a buen puerto. Bueno, la respuesta la mayoría de las veces no está en los problemas que vemos a simple vista, sino en esas amenazas que nadie se detuvo a pensar. Y es que la realidad es esta. El riesgo es parte del ADN de cualquier proyecto. No hay forma de evitarlo, ya sea por cambios en el mercado, por la complejidad de lo que estamos haciendo o simplemente por el factor humano. La incertidumbre siempre va a estar ahí. La clave es aprender a manejarla. Muy bien, entonces vayamos al grano. ¿Qué es exactamente un riesgo? Porque aquí está la primera clave. No hay que confundir una posibilidad futura con un problema que ya tenemos encima y que nos está quemando las manos. La definición formal, la de manual, dice que un riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Y quiero que nos quedemos con esa palabra, incierta. Ahí, justamente ahí, está toda la magia del asunto. Miren qué clara la diferencia. Un riesgo es algo que podría pasar. Por ejemplo, que un proveedor clave se demore. Es una posibilidad. En cambio, un hecho, un problema, es algo que ya es una realidad. Si sabemos que no hay suficientes recursos para terminar el trabajo, eso no es un riesgo. Es un problemón que necesita una solución ya mismo. Ok, ya entendimos que es un riesgo. Ahora necesitamos la mentalidad correcta para poder encontrarlos. Porque, ¿saben qué? Antes de cualquier herramienta o técnica, lo que necesitamos son los principios que nos guíen en esta cacería. Primer principio, y probablemente el más importante de todos. Hay que anticiparse. Detectar un riesgo cuando apenas es una pequeña señal nos da muchísimo margen de maniobra, más tiempo y opciones que son mucho más baratas. Si esperamos a que el problema sea gigante, resolverlo va a ser mucho, pero mucho más complicado. El segundo principio es que esto no es algo que se hace una vez y ya está. Para nada. La identificación de riesgos es un proceso continuo, un ciclo. Los proyectos evolucionan, el entorno cambia y lo que hoy parece seguro, mañana puede ser una amenaza. Hay que estar siempre alerta. Tercero, la objetividad es fundamental. A veces, nuestro propio optimismo o el miedo a ser el portador de malas noticias nos puede jugar en contra. Se necesita una mirada súper honesta, sin filtros, para ver los peligros reales, no los que nos gustaría que fueran. Y aquí viene un giro que me parece fascinante. No todos los riesgos son malos. El cuarto principio es una invitación a buscar también las oportunidades. Esos eventos inciertos que, si somos inteligentes y los aprovechamos, pueden llevar nuestro proyecto a otro nivel. Es como si la gestión de riesgos tuviera dos caras de una misma moneda. Por un lado, están las amenazas, y ahí jugamos a la defensiva. Queremos minimizar el daño. Pero por el otro lado, están las oportunidades, y ahí nos ponemos en modo ofensivo. Queremos sacarles el máximo provecho posible para impulsar el proyecto. Genial, ya tenemos la mentalidad correcta, así que es hora de abrir la caja de herramientas. Vamos a revisar algunas técnicas bien concretas que nos van a ayudar a sacar a la luz esos riesgos que a veces se esconden a plena vista. Una forma muy buena de organizar estas herramientas es pensar en el tiempo. Hay herramientas que nos ayudan a mirar hacia el pasado, otras que nos sirven para analizar el presente y unas más creativas que nos permitan de alguna forma imaginar el futuro. Vamos a verlas una por una. Primero, a mirar por el espejo retrovisor. Las revisiones históricas son, básicamente, aprender de la experiencia. ¿Qué falló en proyectos similares? ¿Qué lecciones quedaron registradas? La historia de otros proyectos es una verdadera mina de oro. No hay que empezar de cero si otros ya pasaron por lo mismo. Ahora nos enfocamos en el aquí y ahora. Estas técnicas son para analizar la situación actual del proyecto.
Esto significa cuestionar todo lo que damos por sentado, hablar con la gente que más sabe en el equipo y usar herramientas clásicas como el análisis DAFO para entender bien nuestras fortalezas y debilidades. Y, por último, nos ponemos un poco creativos y miramos hacia adelante. Aquí es donde usamos técnicas como el brainstorming, las tormentas de ideas o los diagramas de causa-efecto. El objetivo es tratar de anticipar esos riesgos que nadie ve venir, pero que si llegan a pasar, el impacto puede ser tremendo. Muy bien, ya usamos las herramientas y tenemos una buena lista de posibles riesgos. Pero ojo, una lista por sí sola no sirve de mucho si no la convertimos en un plan de acción. Ahora toca pasar de un montón de ideas a un documento que nos guíe. Y el resultado de todo este esfuerzo es el famoso registro de riesgos. Piensen en este documento como el centro de comando de nuestra estrategia. Es un documento vivo que no solo lista los riesgos, sino que explica cómo los vamos a analizar y qué vamos a hacer al respecto. Pero mucho cuidado. Para que este registro de verdad sirva, no alcanza con anotar ideas sueltas. Cada riesgo tiene que estar descrito de una forma tan clara que cualquier persona del equipo puede entender perfectamente la causa, el evento y cuál sería el impacto. Hay una estructura que es súper efectiva para esto. Causa, evento, efecto. Por ejemplo, debido a un posible corte de electricidad, esa es la causa, el aire acondicionado podría fallar, ese es el evento, lo que podría parar todo el hardware del centro de datos, y ese es el efecto. Escribirlo así, con ese nivel de detalle, vale oro a la hora de planificar una respuesta. Entonces, para resumir, el proceso completo se vería más o menos así. Primero, juntamos toda la información que podamos. Segundo, elegimos las herramientas que mejor se adapten. Tercero, nos sentamos con el equipo y los interesados a identificar riesgos. Cuarto, hacemos una lista completa. Y quinto, y muy importante, los documentamos claramente en nuestro registro. Y para terminar, les dejo una pregunta para que se la queden pensando. En ese próximo gran proyecto que tienen en mente, ¿cuál podría ser ese gran riesgo que hoy no están viendo, que está ahí, escondido a simple vista, esperando a ser descubierto?